canonización es el acto mediante el cual la Iglesia Católica, tanto en su rito oriental como en el occidental, declara como santa a una persona fallecida. Este proceso comprende la inclusión de dicha persona en el canon, la lista de santos reconocidos, así como el permiso para venerar a esa persona, a la cual se le asigna una fiesta litúrgica, se le dedican iglesias, capillas o altares y se reconoce su poder de intercesión ante Dios. En los primeros tiempos del cristianismo, los individuos eran reconocidos como santos sin requerimientos o procesos formales. El proceso comenzó a regularizarse y tomar forma en la Edad Media. Tanto la Iglesia Católica como la Ortodoxa poseen sus formas y mecanismos de canonización. El reconocimiento de la santidad se efectúa después de un proceso de investigación exhaustiva de la vida de la persona implicada. Existen 4 vías, 3 tradicionales y una cuarta abierta por el Papa Francisco, con el parecer favorable de la Congregación para las Causas de los Santos en la sesión plenaria del 27 de septiembre del 2016, para llegar a las declaraciones de beatificación y canonización. En el proceso de canonización se establece la duda procesal de si el candidato o santo ha vivido las virtudes cristianas en grado heroico o si ha sufrido martirio por causa de la fe. Además, para llegar a la canonización se requiere de la realización confirmada de 2 milagros, uno solo en el caso del mártir. La canonización se lleva a cabo mediante una solemne declaración papal de que una persona está, con toda certeza, contemplando la visión de Dios. El nombre de la persona se inscribe en la lista de los santos de la Iglesia y a la persona en cuestión se la eleva a los altares, es decir, se le asigna un día de fiesta para la veneración litúrgica por parte de la Iglesia Católica. El tiempo transcurrido entre la muerte y la canonización de los santos ha sido sumamente variable. Desde siglos, tal el caso de San Pedro Damián, canonizado 756 años tras su muerte, hasta menos de un año. Entre estos últimos casos pueden citarse los ejemplos de San Antonio de Padua, canonizado 352 días después de su deceso, y de San Pedro de Verona, cuyo proceso de canonización tuvo una duración de tan solo 337 días. Los santos originalmente eran aclamados vox populis, es decir, por aclamación popular. Se trataba de un acto espontáneo de la comunidad cristiana. Para evitar abusos, los obispos tomaron la responsabilidad de la declaración de santos en sus respectivas diócesis. En orden al cuidado y prudencia a ejercer por la Iglesia en la prueba de la santidad, Cipriano de Cartago, a mediados del siglo III, recomendó que se observara la máxima diligencia en la investigación de las denuncias de los que se decían habían muerto por la fe. Debían investigarse mediante examen riguroso todas las circunstancias que habían acompañado su martirio, el carácter de su fe y los motivos que las habían animado, de forma que pudiera evitar el reconocimiento a quienes no merecían tal título. A los santos así reconocidos se le asignaba un día de fiesta, generalmente el aniversario de su muerte. A finales del siglo X se realizaron los primeros procesos canónicos, siendo el primer santo canonizado por proceso Ulrico de Augsburgo y la primera santa Viborada. Finalmente, en el año 1234 se reservó oficialmente a los papas el derecho de canonización. En 1588, el Papa Sixto V puso el proceso en manos de la Sagrada Congregación de Ritos. Pablo VI, en 1969, atribuyó
esta tarea a la Congregación para las Causas de los Santos. El Papa Benedicto XVI estableció que si concurrían causas extraordinarias vía cultus, el fundamento de la veneración radicaba en el derecho adquirido que nacía de la prescripción centenaria o inmemorial. Lo que había que probar era un hecho histórico, a saber que el siervo de Dios recibía culto desde tiempo inmemorial o al menos con anterioridad a esta fórmula es la que se llama canonización, equivalente a canonización extraordinaria. Algunos santos que han sido canonizados mediante este método son Pedro Nolasco en 1628 por el Papa Urbano VIII, Hildegarda de Bingen en 2012 por Benedicto XVI o José de Anchieta en el 2014 por el Papa Francisco, entre otros. En la ceremonia solemne de la canonización, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos presenta la causa de la canonización ante el Papa, quien, al final del rito, pronuncia la siguiente fórmula en latín: en honor a la Santísima Trinidad, para exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocando muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos santo al beato o beata, y lo inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que en toda la iglesia sea devotamente honrado entre los santos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las etapas en un proceso de canonización son 4. La primera, se le declara siervo de Dios. El obispo diocesano y el postulador de la causa piden iniciar el proceso de canonización y presentan a la Santa Sede un informe sobre la vida y las virtudes de la persona. La Santa Sede, por medio de la Congregación para las Causas de los Santos, examina el informe y dicta el decreto diciendo que nada impide iniciar la causa. Este decreto es la respuesta oficial de la Santa Sede a las autoridades diocesanas que han pedido iniciar el proceso canónico. Obtenido el decreto, el obispo diocesano dicta el decreto de introducción de la causa del ahora siervo de Dios. Paso número 2. Venerable. Esta parte del camino comprende 5 etapas. La primera etapa es el proceso sobre la vida y las virtudes del siervo de Dios. Un tribunal designado por el obispo recibe los testimonios de las personas que conocieron al siervo de Dios. Ese tribunal diocesano no da sentencia alguna. Esta queda reservada a la Congregación para las Causas de los Santos. La segunda etapa es el proceso de los escritos. Una comisión de censores señalados también por el obispo analiza la ortodoxia de los escritos del siervo de Dios. La tercera etapa se inicia terminados los 2 procesos anteriores. El redactor de la causa nombrado por la Congregación para la Causa de los Santos elabora el documento denominado positivo. En este documento se incluyen, además de los testimonios de los testigos, los principales aspectos de la vida, virtudes y escritos del siervo de Dios. La cuarta etapa es la discusión de lo positivo. Este documento, una vez impreso, es discutido por una comisión de teólogos consultores nombrados por la Congregación para las Causas de los Santos. Después, en sesión solemne de cardenales y obispos, la Congregación para las Causas de los Santos, a su vez, discute el parecer de la comisión de teólogos. La quinta etapa es el decreto del Santo Padre. Si la Congregación para las Causas de los Santos aprueba lo positivo,
El Santo Padre dicta el decreto de heroicidad de virtudes. El que era siervo de Dios pasa a ser considerado venerable. Paso número 3. Beato o bienaventurado. La primera etapa es mostrar al venerable a la comunidad como modelo de vida e intercesor ante Dios. Para que esto pueda ser, el postulador de la causa debe probar ante la congregación para la causa de los santos la fama de santidad del venerable. Por ello elabora una lista con las gracias y favores pedidos a Dios por los fieles por intermedio del venerable. La realización de un milagro atribuido a la intercesión del venerable. El proceso de examinar este presunto milagro se lleva a cabo en la diócesis donde ha sucedido el hecho y donde viven los testigos. Generalmente el postulador de la causa presenta hechos relacionados con la salud o la medicina. El proceso de examinar el presunto milagro debe abarcar dos aspectos: la presencia de un hecho, o sea, la sanación, que los científicos, los médicos, deberán atestiguar como un hecho que va más allá de la ciencia, y la intercesión del venerable siervo de Dios en la realización de ese hecho, que señalarán los testigos del caso. Durante la segunda etapa, la congregación para las causas de los santos examina el milagro presentado. Dos médicos peritos designados por la congregación examinan si las condiciones del caso merecían un estudio detallado. Su parecer es discutido por la consulta médica de la congregación para las causas de los santos. 5 médicos peritos. El hecho extraordinario presentado por la consulta médica es discutido por el Congreso de Teólogos de la Congregación para la Causa de los Santos. 8 teólogos estudian el nexo entre el hecho señalado por la consulta médica y la intercesión atribuida al siervo de Dios. Todos los antecedentes y los juicios de la consulta médica y del Congreso de Teólogos son estudiados y comunicados por un cardenal a los demás integrantes de la congregación, por supuesto, reunidos en sesión. Luego, en sesión solemne de los cardenales y obispos de la Congregación para la Causa de los Santos, se da su veredicto final sobre el milagro. Si el veredicto es positivo, el prefecto de la congregación ordena la confección del decreto correspondiente para ser sometido a la aprobación del Santo Padre. En la tercera etapa, y con los antecedentes anteriores, el Santo Padre aprueba el decreto de beatificación. En la cuarta etapa, el Santo Padre determina la fecha de la ceremonia litúrgica. Y la quinta etapa es la ceremonia de beatificación. Paso número 4. Santo. La primera etapa es la aprobación de un segundo milagro. Durante la segunda etapa, la Congregación para la Causa de los Santos examina este segundo milagro presentado. Se requiere que este segundo hecho milagroso haya sucedido en una fecha posterior a la beatificación. Para examinarlo, la congregación sigue los mismos pasos que para el primer milagro. En la tercera etapa, el Santo Padre, con los antecedentes anteriores, aprueba el decreto de canonización. La cuarta etapa es el consistorio ordinario público, convocado por el Santo Padre, donde informa a todos los cardenales de la Iglesia y luego determina la fecha de la canonización. Y la última etapa es la ceremonia de la canonización. Todos estamos llamados a la santidad. Solo debemos realizar una vida digna del amor de Dios y dejar que su gracia habite en nuestro ser. Nunca es tarde para convertir nuestra vida al real camino que debemos transitar. Los cuentos del saber presentaron ¿Podemos ser santos?